Le agradezco mucho, nos tome la comunicación esta noche a Dulce María Sauri, usted la conoce, pues ha ocupado muchísimos puestos en la función pública, exdirigente del Partido del Partido Revolucionario Institucional, del PRI en su momento, senadora, presidenta de la Cámara de Diputados, muchos años atrás, gobernadora interina de Yucatán. En fin, Dulce María Sauri, gracias por la comunicación, buena noche. Muy buenas noches. Además, me da muchísimo gusto estar en este primer programa de lo que espero sea una larga serie de programas en Sí, Telefórmula, Juan gracias, Pablo. que así sea, Dulce María. Pues ya sabemos los resultados finales de la elección del 2 de junio, Dulce María. Terminaron los conteos distritales, federales, etc., etc. Y sabemos que el PRI bajó en los peldaños, si hablamos de fuerzas políticas. Aquel PRI que por años estuvo en la primera posición, hoy entiendo queda en la cuarta posición, Dulce María. Efectivamente, Juan Pablo, si nos atenemos al número de votos en la elección presidencial, tuvo un poco más, no muchos, pero más Movimiento Ciudadano que el PRI. En las otras elecciones, las elecciones legislativas, la situación fue diferente. El PRI quedó como tercera, pero muy disminuida fuerza electoral. Dulce María, ¿en qué momento de la historia el PRI se desmoronó? Es decir, yo creo que no fue en 2018, fue antes. Es decir, desde su experiencia política, ¿cuándo calcula que el PRI se desmoronó? Yo diría que es un proceso gradual. No fue un infarto fulminante el que aconteció el 2 de junio, sino que ya había síntomas de descomposición en el PRI, que no tuvimos la capacidad de hacer frente. Y si hay que ponerle fecha, Juan Pablo, yo diría que esta cuando el PRI ganó la presidencia de la República en 2012. Sí. Porque al regresar a la presidencia, el partido no entendió, sus dirigentes y desde luego el presidente de la República como la figura más destacada, no asumieron Sí. o no asumimos que había que enfrentar una nueva realidad política, una nueva sociedad, y que las prácticas de atrás, claro, las prácticas antiguas, no podían dar buen resultado en esta sociedad moderna de México. Usaba usted un término, sí, adelante, por favor. Ahí empezó la situación, pero a partir del 2019, cuando después de un proceso abierto con elección directa de la dirigencia nacional, se inició la conducción de Alejandro Moreno, empezó también otro problema que agravó el que acabo de mencionar. ¿Sí? El problema relacionado con la concentración del poder al interior del PRI. En un solo personaje. La exclusión de priistas como una manera de hacer política al interior. Ahora, Dulce María, el pasado pisado, ya pasó lo que pasó. Menciona usted un término, no fue un infarto fulminante, pero ¿qué decir del PRI y qué decir qué sigue para el PRI? Es decir, ¿está muerto el revolucionario institucional? Por fortuna no en votos, como el PRD que está por desaparecer. Pero ¿qué sigue para el PRI? ¿Se puede rescatar el partido, Dulce María? ¿Cuáles serían los pasos a dar en los próximos meses? A ver, yo en primer término diría que tenemos la responsabilidad de vernos en el espejo del PRD. El PRD tuvo en 2018 una votación semejante en porcentaje a la votación del PRI de este año. El PRD en 2021 disminuyó su votación. Sí. Y ahora en 2024 pierde registro. Entonces, no debemos de ser soberbios y pensar que eso le pasa al PRD. También nos puede pasar a nosotros. Fue muy claro con los resultados del 2 de junio. ¿Qué sigue? Yo diría que hay dos cosas. ¿Qué debe seguir? El deber ser, y qué puede seguir. Y voy primero por el segundo. Puede seguir la erosión del PRI, de lo poco que en este momento tiene, ¿sí? Y que se ha materializado lo que yo en 2018, una y otra vez,
dije que era la mayor amenaza que pendía sobre el PRI, que era la irrelevancia. Da lo mismo que esté el PRI o no esté Sí. en la próxima Cámara de Diputados, en las comisiones, en sus órganos de gobierno. Da lo mismo que esté o no esté el PRI en el Senado de la República, porque esos dos legisladores que le faltan a Morena y sus aliados para la mayoría calificada pueden provenir de cualquier fuerza política opositora, porque no se van a ir por los grupos parlamentarios, sino por las personas para Claro, convencerlas. y seguramente así será. Seguramente así será. Entonces, la irrelevancia ya está presente. Habrá que irle Ahora, poniendo ojo a los priistas que tienen la posibilidad de brincar a Morena. Dulce María, hablamos sí de lo político, pero ¿cómo hacer al paso de 6 años, de 12, de 18, no sé cuántos vayan a pasar, para que las y los ciudadanos confíen de nuevo en el PRI, si ese es el propósito, que supongo que ese es el propósito? Algún momento, un político sinaloense, Sergio Gutiérrez, que en paz descansen, tras la elección de 2018 decía, es que el PRI tiene que cambiar hasta de nombre, es decir, renovarse desde cero, Dulce María. a ver, lo del nombre, francamente, es algo absolutamente accesorio. ¿Sí? Lo que tiene en primer término que enfrentar el PRI es una realidad, y tiene que liberarse de la captura de una dirigencia nacional que no ha sabido crear las condiciones para que el PRI pueda seguir adelante en un escenario de alta competencia electoral. Y cuando digo que no ha sabido crear las condiciones, afirmo que ha habido una exclusión sistemática de cuadros priistas. Claro. ¿Y qué necesitamos en lo inmediato? Un PRI que abra puertas y ventanas para que salga el aire viciado que nos ha rodeado en los últimos 5 años, para que llegue una dirigencia en la que su ¿Sí? visión, su compromiso, sea eminentemente de jóvenes, fresca. Y cuando digo jóvenes, no estoy hablando de edad cronológica, Sino de ideas, de comportamientos, de historial, compromiso, de que no haya cola que le pisen, etc, etc. todo eso. Sí. Es la única manera como el PRI puede seguir adelante, mucho más allá de su centenario, Correcto. que por cierto se cumple en 2029. Si seguimos como vamos, el espejo del PRD está presente. Correcto. Y no es porque yo quiera que eso suceda, pero en la elección intermedia de 2027, la caída puede ser Sí. aún más pronunciada. Dulce María Sauri, muchas gracias por su tiempo. Un gusto platicar con usted. Igualmente, y muy buena suerte. Muchísimas gracias. Es Dulce María Sauri.